Buenos días para todos, somos el grupo número 1, integrado por Steven Bermúdez, Liliana Gutiérrez y quien les habla, Sara Michelle Rosero. El tema que nos correspondió son las proteínas, cuyo concepto lo explicaremos de manera más clara, indicando que todos los seres vivos, animales, plantas, seres humanos, etc., están compuestos por millares de células, y a su vez las células, para poder vivir, crecer, reproducirse y comer, necesitan de mini trabajadores, llamados las proteínas. Estos viven dentro de la célula, cuyas funciones son diferentes, clasificadas en dos grupos. Las estructurales, que como su nombre lo indica, le dan estructura a la célula en su pared celular compuesta por miles de proteínas. Y por otro lado, las biológicas, que serían las enzimas y los anticuerpos. Sin las proteínas, la célula no podría vivir. A continuación, mi compañera Liliana. Muchas gracias, Sara. Y para continuar, vamos a dar la definición de proteínas. Las proteínas son macromoléculas que están formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno fundamentalmente, aunque también pueden contener minerales como el azufre, el hierro y el fósforo. Están formadas por una larga cadena lineal de sus elementos constitutivos propios, los aminoácidos. Estos se encuentran formados de un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, COOH, enlazados al mismo carbono de la molécula. Son unidades estructurales denominadas aminoácidos que el cuerpo necesita para funcionar de manera adecuada. Son la base de las estructuras del cuerpo, tales como la piel, el cabello. Pero cuéntanos más, Steven. Muchas gracias, Liliana. Y para continuar, en primera medida claro que es un enlace peptídico. Estas uniones se forman por la reacción de síntesis, vía deshidratación, entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. La formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos es un ejemplo de una reacción de condensación. Dos moléculas se unen mediante un enlace de tipo covalente, SO-NH, con la pérdida de una molécula de agua, y el producto de esta unión es un dipéptido. El grupo carboxilo libre del dipéptido reacciona de modo similar con el grupo amino de un tercer aminoácido, y así sucesivamente hasta formar una larga cadena. Podemos seguir añadiendo aminoácidos al péptido, porque siempre hay un extremo NH2 terminal y un COOH terminal. Para formar las proteínas, los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, es decir, la unión del extremo con el grupo funcional amino, menos NH2, de un aminoácido con el extremo que contiene el grupo funcional carboxilo, menos COOH, de otro aminoácido. Así, se ven enlazados los aminoácidos en distintas combinaciones y tantas veces como sea necesario, hasta formar cada proteína específica. Un ejemplo de cómo se forma el enlace peptídico lo podemos ver en la siguiente figura, donde representa la alanina en color rosa, la cisteína en color rojo y el enlace peptídico en color azul. Las proteínas son muy importantes para el organismo, ya que participan en todos los procesos que éste realiza y se pueden clasificar según su composición química. Están las proteínas simples, que son también conocidas como holoproteínas. Están conformadas solo por aminoácidos o sus derivados. También tenemos las proteínas conjugadas, que son conocidas como heteroproteínas. Su estructura está formada, además de por aminoácidos, por otras sustancias, como metales, iones, entre otras. También tenemos, según su forma tridimensional, están las proteínas fibrosas, que su estructura tiene una forma de fibras largas y son insolubles en agua. Y también están las proteínas globulares, que su estructura es enrollada y compacta, con casi forma esférica y suelen ser solubles en agua. Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero además cada una de esas cuenta con una función más específica de cara a nuestro organismo. Debido a sus funciones, se pueden clasificar en catálisis, reguladoras, estructural, defensiva, transporte y receptores. Catálisis está formada por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Les comentaremos para qué sirven las proteínas. Las proteínas son imprescindibles para el cuerpo humano y su crecimiento. Algunas de sus funciones son
Estructural. Muchas proteínas son las encargadas de dar forma, elasticidad y soporte a las células y por tanto a los tejidos. Por ejemplo, el colágeno, la elastina y la tubulina. Inmunológicas. Los anticuerpos son proteínas que actúan como defensa contra agentes externos o infecciones que afectan al organismo humano y de los animales. Motoras. La miosina y la actina son proteínas que permiten el movimiento. Además, la miosina forma parte del anillo contráctil de la división celular, permitiendo la citocinesis, separación de las células mediante estrangulación. Enzimática. Algunas proteínas aceleran ciertos procesos metabólicos. Algunos ejemplos de proteínas enzimáticas son la pepsina y la sacarasa. Homeostática. La homeostasia es el mantenimiento del equilibrio interno en los organismos. Las proteínas con función homeostática junto a otros sistemas reguladores mantienen la regulación del pH en los organismos. Reserva. Muchas proteínas son fuente de energía y carbono para muchos organismos. Por ejemplo, la caseína. Estructura de las proteínas. La estructura de una proteína se puede clasificar en varios niveles de organización y distribución de las unidades que la componen según su estructura. Está la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que componen una proteína. Se refiere solo a los tipos de aminoácidos que forman su estructura y el orden en que están enlazados. La estructura secundaria. Describe la orientación local de los diferentes segmentos que componen una proteína. Por lo general, aunque existen otros tipos, los principales son la hélice alfa, que es un segmento con estructura en forma de espiral sobre sí misma, y la hoja beta plegada, que es un segmento con forma estirada y plegada, similar a un acordeón. Las formas de ambos segmentos están generadas y estabilizadas principalmente por interacciones por puentes de hidrógeno. La estructura terciaria consiste en la disposición en el espacio de la estructura secundaria que puede amoldarse para formar proteínas globulares o fibrosas. La estructura terciaria se estabiliza por interacciones de Van der Waals, por puentes de disulfuro entre los aminoácidos que contienen azufre, por fuentes hidrofobas y por interacciones entre radicales de los aminoácidos. Está la estructura cuaternaria, que se forma por la unión de varios segmentos peptídicos, es decir, está compuesta por la unión de varias proteínas. Las proteínas con estructura cuaternaria también son llamadas proteínas oligoméricas y no constituyen la mayoría de las proteínas. Esta estructura se estabiliza por el mismo tipo de interacciones que estabilizan la estructura terciaria. Cuando las proteínas son sometidas a altas temperaturas, a cambios drásticos de pH, a la acción de algunos solventes orgánicos, entre otros factores, se desnaturalizan. La desnaturalización es la pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, lo que hace que quede la cadena polipeptídica sin ninguna estructura tridimensional fija. Podría decirse queda reducida a su estructura primaria. Si la proteína recupera estas estructuras, regresa a su forma. Esta ha sido toda nuestra exposición por el día de hoy acerca de las proteínas. Les agradecemos su atención y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.